Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta nueva jornada sobre el estudio económico para la realización de los servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde. Como os he dicho al principio, os rogamos que mantengáis vuestros micrófonos silenciados para evitar que haya ruido de fondo cuando intervengan los ponentes. En el caso de que encontremos alguno que no esté silenciado, lo vamos a silenciar nosotros mismos. Respecto a esta jornada, pues como ya sabéis, en enero presentamos este proyecto, el Estudio Económico para la Realización de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Verde. Ha sido un proyecto que ha tenido una enorme acogida entre los técnicos municipales, especialmente. Y a raíz del acto de presentación de enero, pues hicimos el mes pasado una primera jornada para estudiar los diferentes documentos que conforman el proyecto. Y vamos a hacer esta segunda jornada que va a tener un formato muy similar a la primera. En este caso, pues en primer lugar va a intervenir Javier Sigüenza por parte de ASEJA para dar la bienvenida y posteriormente van a intervenir los técnicos de Tecnigral, que ha sido la asistencia técnica que ha desarrollado el proyecto. Como he dicho, va a tener un formato similar. Sobre todo lo que nos interesa en estas jornadas es que planteéis todas aquellas dudas que tengáis en la aplicación de este proyecto. Por lo tanto, aunque pone que a partir de las 11:30 hay preguntas de las asistentes, si en algún momento consideráis que parte de lo que están explicando por parte técnica no queda claro, pues siempre podéis solicitarnos a través del chat que realizar alguna pregunta. En cualquier caso, como ya os he dicho, a partir de las 11:30 realizaremos un turno de preguntas y de resolver dudas. En principio tenemos, viendo el amplio nivel de aceptación de estas jornadas, tenemos pensado hacer más, quizás alguna ya no explicar el proyecto del principio, como vamos a hacer en esta, sino que sean más prácticas o que se centren en aspectos más concretos del proyecto, especialmente las tablas Excel, que entendemos que son las que, pues lógicamente, más utilidad tienen, pero al mismo tiempo también más complejidad para su uso. Y por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, nada más por nuestra parte. Le cedo la palabra a Francisco Javier Sigüenza, secretario general de la ASEJA, la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde. Adelante, Javier. Javier, me temo que no sé qué ha pasado, estaba hace un momento conectado, pero se ha debido caer la conexión. Así que, bueno, os voy a ceder la palabra directamente a Enrique Ariza, María Blázquez y Francisco Alonso, que son los técnicos que trabajan en Tecnigral y que nos van a explicar cuáles son los diferentes documentos del proyecto y cuál es la mejor forma de de utilizarlos. María, Javier, ¿quién va a empezar para que salga presentador? Enrique. Como quieras, se me había ido la conexión, o sea que no te he escuchado antes. Vale, pues perdona, pues entonces, Javier, adelante. Bueno, pues nada, Eduardo, muchas gracias. Bueno, buenos días y disculpar en primer lugar a Antonio, que ha tenido que salir de viaje, presidente. Como decía, muchas gracias en primer lugar. Bueno, voy a ver si puedo verme también, ¿no? Porque creo que no me veis, ¿no? No, ahora mismo no te vemos. Vale, que no sé por qué tengo mala cobertura, por lo que debe de ser. Bien, decía que muchas gracias a la FEM por la organización de esta jornada. Gracias a Eduardo, Gemma, por vuestro trabajo y gracias asimismo a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Cuando el año pasado acordamos con la FEMP y la Red de Municipios más Biodiversidad y la EPJP abordar este proyecto de estudio económico de contratación de la conservación y mantenimiento de infraestructura verde, pues sabíamos que era un asunto de gran interés. La verdad es que la realidad ha superado con creces las expectativas, como demuestra esta nueva jornada en poco menos de un mes, ¿no? Que celebramos la anterior, dado la gran demanda e interés que suscita este asunto. Y tras varios meses de trabajo, pues este proyecto es el resultado de una continua y fructífera colaboración entre la FEM, la Red de Municipios, Más Biodiversidad, la EPJP y nosotros, ¿no? El proyecto, pues llevado a cabo por la consultora Tecnigral, como has dicho, se concreta en la
Publicación de múltiples herramientas, todas ellas encaminadas a la correcta realización de los estudios económicos para la licitación de los servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde. Quiero resaltar que este proyecto se enmarca en el convenio de colaboración institucional para la mejora de la infraestructura verde que tenemos suscrito, ¿no? entre ASEJA y la FEM, que está proporcionando importantes herramientas para el desarrollo de la infraestructura verde local. El origen es la ya clásica guía de infraestructura verde municipal, hace ya unos años, que se convirtió en una referencia tanto a nivel local como autonómico y estatal. Ha continuado con la guía divulgativa de infraestructura verde municipal, que es el documento de consulta continuada de nuestros políticos y altos cargos de infraestructura verde. Y yo creo que puedo decir que llegó a su cenit con el documento de recomendaciones. Este documento se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por nuestros responsables municipales y se han celebrado, como todos recordaréis, múltiples conferencias con más de 500 asistentes. Y a raíz del interés de este documento es de donde procede esta propuesta, este trabajo de abordar un proyecto más centrado en los aspectos económicos de la licitación, si bien luego, como luego veremos, tiene un buen ejemplo de dudas y recomendaciones. Y creo que, al igual que en los proyectos anteriores, este trabajo, como digo, coordinado magníficamente por Tecnigral, pues lo más importante es que en él, coordinados por Tecnigral, han trabajado todos los actores de este sector, buscando elaborar un documento práctico, operativo, que pueda servir de ejemplo y referencia para la licitación de los servicios de conservación y mantenimiento de infraestructura verde. Y asimismo para la toma de decisiones adecuadas en el correcto cálculo y en la preparación del expediente económico. Veremos a continuación que hay una serie de orientaciones a los departamentos técnicos y económicos de las entidades locales para poder preparar los pliegos y, por supuesto, en práctica conlleva una labor de mejora, sin duda, en los cálculos y procedimientos técnicos de las licitaciones. Pero redunda sobre todo en beneficio de las entidades locales, también de los ciudadanos que disfrutan de las zonas verdes, en las empresas y en los trabajadores que ven mejorar sus condiciones. Y por último, finalizar en que, bueno, tanto la FEM como el PJP y ASEJA creemos importante hacer una labor pedagógica acerca de la necesidad de estudiar y realizar con detalle los costes económicos y por ello estas jornadas, ¿no? Confío, por lo tanto, en que la jornada sea provechosa, que continuemos en la labor de mejorar entre todos los sistemas de mantenimiento de nuestra infraestructura verde tan importante en la nueva economía en la que estamos inmersos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Y sin más, vamos a ceder la palabra a Enrique Ariza, quien nos va a hacer una presentación general del proyecto. Adelante, Enrique, ya te he hecho presentador. Muchas gracias, Eduardo, y en nombre de la FEMP, y muchas gracias, Javier, en nombre de ASEJA, y dar gracias también a EPJP por la participación y el compromiso que han tenido desde el primer momento con este proyecto, que ha sido muy alta. Y por supuesto que gracias a todos los que estáis ahí asistiendo a la jornada, ¿no? por vuestro tiempo y por vuestra dedicación. Y para contaros un poco, introduciros en el trabajo que hemos realizado, voy a compartir una pequeña presentación. Se ve, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? Perdonad. Sí, se ve. Bien, como bien decía Javier, este es un trabajo que es continuación de una línea bien definida por la FEM, por AEPJP, por ASEJA y la red de gobiernos locales por la biodiversidad que viene hace muchos años. Yo quiero destacar aquí dos estudios que son un poco los antecedentes o los antecesores de este que os presentamos hoy, ¿no? Uno es la Guía de Infraestructura Verde Municipal, que se hizo en el año 2019 y que lo que servía para identificar y definir qué es una estructura verde y aportaba de forma muy clara una visión holística de la misma, ¿no? En ese momento se pasaba de una jardinería que estaba centrada en el ornato y la limpieza de las zonas verdes, los jardines y el arbolado, hacia el mantenimiento y conservación de una red de espacios verdes interconectados en los que no solo importa
el ornato de la limpieza, sino que importa también fomentar la biodiversidad, importa también el uso y disfrute ciudadano, importa también los beneficios ecosistémicos de los que todos hemos oído hablar en estos años, ¿no? Que aporta esta infraestructura verde como parte fundamental de la calidad de vida de nuestras ciudades hoy en día, ¿no? En esta guía, al final, en definitiva, lo que se definía es el qué, ¿no? ¿Qué es la infraestructura verde? Posteriormente, en el año 2021, se redactó la guía de recomendaciones para la contratación de servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde, que, basándose en la anterior guía, servía para dimensionar las necesidades de mantenimiento de la infraestructura verde tipo de un municipio. Se definía en qué tipologías debería contener esa infraestructura verde, qué medios, qué labores, cómo hacer las cosas en definitiva, ¿no? Teníamos el qué, ahora teníamos el cómo mantener y potenciar esa infraestructura verde y todos los beneficios asociados a la misma. Y como último paso, ahora cerrando un poco el círculo, se ha elaborado este estudio de informe económico para la licitación de los servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde, que lo que busca es facilitar el cálculo económico y además redactar el informe económico preceptivo en cualquier ayuntamiento que saca una licitación de este tipo, es decir, el cuánto, ¿no? Cuánto cuesta mantener la infraestructura verde con estos nuevos paradigmas de calidad, de orientación a la biodiversidad, de orientación al ciudadano y a su salud. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahora un poco cerrado el qué, el cómo y el cuánto, ¿no? Que también entendemos que es muy importante. Bien, este trabajo se desglosa en una serie de documentos. Aquí los tenéis listados en la pantalla. Todos ellos están puestos por la FEM a vuestra disposición en la página web de la red de gobiernos locales por la biodiversidad. Todos se pueden descargar. Algunos de ellos están en formato editable para que puedan ser utilizados desde el primer momento. Y bueno, os indico un poco cómo está estructurado el trabajo, ¿no? En primer lugar, hay una guía para el rellenado de las tablas económicas, que es un poco el eje de este trabajo. Y estas tablas económicas se desarrollan a través de una serie de plantillas que están formuladas en hojas de cálculo en formato Excel. Aparte de esas hojas de cálculo, también hay otras plantillas en formato Word que se corresponden con la memoria económica. O sea, está tanto la memoria económica de detalle como una memoria económica en formato resumen. Que rellenas las hojas de cálculo, de ahí extraes información para rellenar los Word con las memorias económicas. Digamos que está todo muy orientado para que sea muy sencillo manejarlas y muy sencillo rellenarlas. Además de eso, a modo de ejemplo, están incluidos los datos de inventario de un municipio tipo, de unos 40.000 habitantes, y tanto las hojas de cálculo como las plantillas en formato Word de la memoria están también rellenas con los datos de ese municipio tipo para que sirvan también de ejemplo de ver cómo quedaría estos cálculos en ese municipio tipo. Por último, hay un documento de resumen de dudas y preguntas frecuentes que puede parecer un anexo a este trabajo, pero que yo creo que es importante comentarlo. Hay cerca de 50 dudas y preguntas respondidas, que algunas son muy interesantes, algunas son de asuntos un poco paralelos al estudio económico, pero bueno, también relacionados, como pueden ser criterios de adjudicación, plazos de amortización, en fin, bueno, son dudas y preguntas que han ido surgiendo en los últimos 2 años en las jornadas que ha organizado la FEM y que se han respondido por escrito y las respuestas además han sido supervisadas por todo el equipo de trabajo, por el equipo de trabajo y por los juristas de la FEM, o sea que están bastante completos. Bien, ¿cuál ha sido la motivación un poco del estudio? Pues afrontar estos nuevos retos que comentaba, pues de fomentar la biodiversidad, de aplicar nuevas técnicas de mantenimiento, que igual hay que dejar zonas
se siguen menos, hay que dejar alcorques vivos para fomentar la fauna, en fin, hay que utilizar igual maquinaria eléctrica que probablemente tenga menores rendimientos por ahora que la maquinaria más tradicional, aplicar políticas de tratamiento fitosanitario cero, dar una mayor preponderancia al ciudadano, en fin. Todo esto lo hemos intentado recoger en este trabajo, ¿no? Y además todo ello, y os apunto, en un entorno económico volátil, de incertidumbre, con una inflación disparada, con problemas de suministro de vehículos, de maquinaria, etcétera, en donde creemos que es cada vez más importante que los cálculos económicos de los servicios de licitación sean lo más aproximados que se pueda a la realidad, ¿no? Para luego no encontrarnos con problemas, ¿no? en su desarrollo. La orientación que se pretendió dar desde un principio es pues, orientarlo hacia municipios pequeños y medianos, que menos medios técnicos tienen para realizar este tipo de estudios, ¿no? Y más dificultades pueden tener, o para contratar incluso una asistencia técnica para hacer el estudio económico, ¿no? Aunque realmente estas hojas de cálculo y estas memorias sirven para ser utilizadas en cualquier municipio de España, aunque sea un municipio mucho más grande. También está pensado pues, para intentar afrontar los costes reales de los mantenimientos, ¿no? E intentando evitar, como vemos ahora, pues utilizar porcentajes sobre el personal, bueno, o otros atajos hacia el cálculo económico que creemos que pueden ser contraproducentes. En definitiva, os comentaba, se busca redactar estudios económicos lo más aproximados a la realidad del mantenimiento y de cada municipio en concreto. Disponer de una herramienta común que sea útil tanto para los servicios técnicos municipales como para los técnicos de las contratas que van a preparar los concursos de licitación. O sea, no se trata de que los municipios saquen el número exacto al milímetro. Eso ya es una labor de las contratas en sus ofertas. De ajustar al máximo en función de su know-how, de su saber hacer, su experiencia y de sus ventajas competitivas, pero por lo menos que esos dos números se aproximen bastante. El que saca el ayuntamiento en la licitación y el que oferte en las contratas. No puede ser, como ha ocurrido en décadas pasadas, igual que aparecían diferencias de un 30 a un 40%, ¿no? en los números, ¿no? Eso, o un cálculo está mal o el otro está mal, ¿no? Uno de los dos no está bien, tiene que estar mucho más, creemos, tiene que estar mucho más profundo. También se ha concebido como una herramienta viva que se pueda ir paulatinamente incorporando actualizaciones de precios, nuevas técnicas de mantenimiento, cualquier otra cuestión, mejora que todos vosotros podáis proponer. En fin, creemos que debe ser herramienta viva, pues los costes varían, ¿no? de un año a otro. Y deciros que los costes que hemos incluido en las hojas de cálculo son precios de mercado obtenidos en el tercer trimestre de 2022. Y los costes de convenio son los del actual convenio vigente en jardinería. Estos son los que hemos utilizado, que cuando se cerró el trabajo, que se ha presentado en el mes de enero del 2023. Bien, algunas reflexiones previas. Como os comentaba antes, en estos años, en estas preguntas que hacen los técnicos en las jornadas que organiza la FEM, bueno, ha surgido mucho el tema de qué porcentajes aplicamos al servicio, en fin, bueno, aquí os puedo poner un ejemplo, ¿no? El coste de un servicio personal, ¿no? Tenemos el coste del personal, que fácilmente lo podemos obtener a partir del personal que tenemos que subrogar, pues según la literatura, según las distintas referencias existentes, pues el coste de vehículos y maquinaria podría suponer como un 10, un 20% de incremento sobre el coste del personal. El coste vestuario, pues entre un 1 y un 5. El coste de instalaciones entre un 3 y un 8. De materiales entre un 2 y un 5. Otros costes asociados entre un 1 y un 10%. Si hacemos los cálculos, ¿no? Si nos vamos a la horquilla baja de esos porcentajes, el incremento de costes sobre el ya fijo del personal, si fuera 1 millón de euros, por ejemplo, pues es de un 17%.
Y sin embargo, si nos vamos a la horquilla alta de esas recomendaciones o esas referencias que hemos encontrado en la literatura y en diversos foros, el incremento de coste personal sería de un 48%. O sea, fijaros la diferencia, de un 17% a un 48%, ¿no? O sea, es muy amplio, ¿no? Entonces, pensamos que es necesario realizar los costes, estudiar el importe económico del contrato, pues aproximándonos más a la realidad y no utilizando porcentajes. El caso, por ejemplo, de los porcentajes destinados a conservación y limpieza, porque muchas veces se juega con eso por su distinto IVA, ¿no? Pues bueno, pues también oscila, ¿no? Pues aquí vemos que según en la primera estamos en un 60-40 y en el gráfico de la derecha en un 80-20 conservación limpieza. Pues también vemos que pasamos de un 38, casi un 39 a casi un 42%, ¿no? Entonces, bueno, también hay que intentar aproximar lo máximo posible los costes del servicio a la realidad del servicio, a las labores de limpieza que realmente se hagan. Habrá ciudades en las que la limpieza igual esté delegada en otra área o lo lleve otro equipo, pues igual hay que meter un porcentaje de limpieza. En otras ciudades que la conservación sea más integral, pues el porcentaje de limpieza será mayor. En la guía de recomendaciones, antes citada, como referencia, se recomienda un 60% para conservación y un 40% para limpieza. Cuanto más ajustado a la realidad del municipio se haga, pues entendemos que sería mejor. Por lo que comentamos, es muy importante ajustar correctamente los importes destinados a cada partida, dependiendo de su alcance de la conservación y dependiendo de las necesidades reales de cada municipio, que podrán ser muy distintas en un municipio del norte de España, un municipio del sur o a un municipio de las islas, ¿no? Entonces, bueno, es importante ajustarlo a la realidad de cada municipio. Los porcentajes, por tanto, nos pueden ayudar a saber que nos movemos en opciones razonables, que no estamos fuera de rango y que no nos hemos equivocado en el dimensionamiento que hemos hecho, pero poco más. Y por último, deciros aquí que es fundamental ajustar el estudio económico a las exigencias del pliego, es decir, el pliego de conservación tiene que ir en línea con el estudio económico claramente, o sea, lo que se pida en el estudio debe ver reflejado todo en el estudio económico, es decir, no podemos pedir cosas que no cuesten dinero, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿de dónde van a salir? No puede ser, ¿no? Y las ofertas pues tendrán que ir en línea, o sea, todo tiene que ir en línea, ¿no? Si no, luego aparecerán los problemas y aparecerán las carencias y aparecerán incluso, pues yo qué sé, entre comillas, las peleas, ¿no? Entre ayuntamiento y contrata o viceversa. Bien, antes de dar paso a mis compañeros, todo este estudio económico que os vamos a presentar se basa en las recomendaciones incluidas en la guía que os comento. En ella se describe pues, que para hacer el dimensionamiento tanto de medios personales como de medios materiales y consumibles, pues hay que tener como punto de partida un inventario de la infraestructura verde del municipio, ¿no? Estos son apartados extraídos directamente de esa guía, ¿no? Hay que definir una serie de tipologías de infraestructura verde e identificar las necesidades de conservación y mantenimiento. Bueno, es lo habitual, pero es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Luego hay que disponer de un catálogo de labores de conservación y mantenimiento, donde se definan todas aquellas labores que se van a llevar a cabo por tipología de conservación. A partir de ese inventario y de ese catálogo de labores, identificado las necesidades de mantenimiento, pues podemos calcular las cargas de trabajo necesarias para llevar a cabo la conservación, tanto de medios personales como de medios materiales y para cumplir una serie de objetivos sociales y medioambientales que nos debemos plantear, ¿no? al licitar un contrato de este tipo. En este punto sí nos gustaría destacar que el cálculo de las cargas de trabajo
dentro de esta nueva gestión de la infraestructura verde no es tan sencillo, porque no existen en España referencias no claras con estas nuevas técnicas de mantenimiento de qué se tarda en realizar las mismas, de qué operarios se necesita, cómo estructurar las unidades de trabajo, en fin, es algo nuevo y todavía no se dispone, por lo menos nosotros cuando hemos hecho este trabajo no hemos encontrado una referencia clara para el cálculo de las cargas de trabajo. Entonces, bueno, hay que tirar de la experiencia un poco en cada municipio, apoyándonos unos en otros y bueno, intentar avanzar en lo que se pueda en ese punto, porque no existen unas referencias claras. Bien, basándonos en todos estos ítems es como hemos desarrollado las hojas de cálculo, ¿no? Como os comentaba, todo esto lo tenéis a vuestra disposición en la página web de la FEM. En primer lugar, recomendamos que miréis la guía para el relleno de las tablas económicas, que es el documento que explica gráficamente y que sirve también de ayuda y referencia para rellenar posteriormente las hojas de cálculo, que como comentaba están en formato Excel, de los costes del servicio. La guía se estructura en capítulos similares a los contenidos en las hojas de cálculo y explica de forma sencilla cómo se realizan los cálculos y cómo se han de ir rellenando. Y posteriormente están las plantillas de las tablas económicas, que son las propias hojas Excel. Llevan todas ellas una serie, están bastante rellenas ya de base, llevan una serie de importes económicos asociados y lo que nada más que hay que ir haciendo es ir añadiendo el número de unidades estimadas que consideramos en cada caso, tanto en personal como en vehículos, como en maquinaria, etc. Si anotamos 0 en alguna de las casillas que ya vienen, o filas que ya vienen previamente rellenas, esa fila cambia el color de relleno de sus cifras y sus textos para distinguirla claramente y no será tenida en cuenta en los cálculos. Estas hojas Excel automáticamente van acumulando importes, van acumulando costes de los capítulos y estos se van sumando automáticamente hasta llegar al importe final anual que viene desglosado y al importe global de todo el contrato. Están pensadas para trabajarlas por lotes, es decir, cada hoja Excel sería un lote, si se divide la ciudad en varios lotes de mantenimiento, y por tanto para cada lote habría que utilizar una plantilla y luego juntar esos importes finales en las memorias económicas escritas en Word y que también están medio rellenas para que se cojan solo los datos económicos de estas hojas de cálculo. Y paso la palabra a mis compañeros para que os cuenten un poco tanto en qué consiste la guía como en qué consisten las hojas con mayor detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. María, ¿vas a intervenir María. tú ahora? Sí, voy yo. Gracias. Vale, perfecto. Pues te hago presentadora. Vale, pues también voy a aprovechar a compartir una presentación que así hace más fácil seguir cómo se rellenan estas hojas de cálculo que ha comentado Enrique, pero sí que en primer momento quería agradecer tanto a la FEM como a EPJP y a SEJA que haber hecho este trabajo ha sido toda una oportunidad de conocer cómo trabajan por dentro y el esfuerzo que hacen por ir avanzando, que para nosotros ha sido muy, muy interesante. Comparto. Así se ve en presentación, ¿verdad? Modo presentación. Sí, vemos la presentación. Sí. Vale, fenomenal. Pues bueno, ahora un poco la idea de en la continuación de esta formación es ir viendo el ejemplo del estudio económico poco a poco, cómo lo hemos ido haciendo para entender cómo se tiene que ir rellenando cuando nos enfrentamos a él. En primer lugar, hay unos documentos que está la plantilla de datos de inventario y datos de inventario relleno para el cálculo económico, en el que se estructuran 4 pestañas que están asociadas, estas pestañas, al documento de la guía de recomendaciones. Lo que hemos intentado a la hora de hacer el trabajo es que siempre se puede atender a leer la guía de recomendaciones para entender también cómo se pueden rellenar toda esta
documentación y están íntimamente ligados. ¿Vale? El gran cambio que supone aquí un poco respecto a otras maneras de hacer la conservación y demás es cómo relacionar los datos de inventario con las tipologías de infraestructura verde. Al final, pues bueno, sí que si queremos que a nivel ciudad o a nivel municipio se apueste por la infraestructura verde y se abogue por ello, también tenemos que empezar a presentar la documentación con todas estas referencias. Entonces, sí que hay una tabla que relaciona lo que es el inventario habitual, relacionándolo por tipologías de infraestructura verde, de manera que todo el cálculo se va a basar en estas tipologías. ¿Esto qué nos ayuda? Que, por ejemplo, los árboles, no es lo mismo la gestión de un árbol en un parque histórico que un árbol en una calle de viario, que un árbol recién plantado en una zona de nuevo desarrollo, ¿no? Pues si ese árbol está colocado en un tipo de tipología u otra de infraestructura verde, está asociado también con unos recursos con los que va relacionados y así pues con todos los elementos. Estas plantillas... perdón. Estas plantillas, como veis, una está totalmente vacía, con toda la formulación hecha, pero sin ningún tipo de datos, y con el ejemplo, bueno, que luego veremos cómo hemos hecho un ejemplo tipo, pues ya tiene todos los datos rellenos, que también es más fácil ver qué tipos de relaciones hay a la hora de utilizarlo. Otra de las plantillas más importantes que que son de referencia es la plantilla de la pestaña de cargas de trabajo, que al final son de las más complicadas muchas veces de cómo calcular lo que cuesta, un poco lo que decía antes Enrique, ¿no? Entonces, bueno, esta está en el documento de datos inventarios relleno, el ejemplo relleno, que nos permite determinar en función de la tipología de infraestructura verde que hemos dimensionado con la superficie que tenemos, un rendimiento por unidad técnica operario y nos dice el número de operarios que necesitamos. Y gracias a una relación que presentamos de configuración de las cuadrillas de trabajo, se puede determinar las categorías profesionales que necesitamos, qué tipo de vehículos vamos a necesitar para el ejemplo en concreto, o bien la maquinaria que hace falta dependiendo de las tipologías que vamos a trabajar. Luego ya lo veremos más en detalle. Ese es uno de los documentos. El otro Excel, digamos que es el Excel que llamamos el Excel gordo porque tiene muchas pestañas, es donde ya viene todo lo que es el cálculo económico puro y duro. Está también hecho por pestañas y cada pestaña tiene una de las líneas que veis aquí. Pues el presupuesto base de licitación tiene asociado el canon anual y los trabajos de medición y suministro y corresponde con unas pestañas. Aquí abajo no sé si podéis ver que hay pestañas de colores, pues bueno, se ve que el resumen de costes materiales tiene costes materiales y materias primas y productos fitosanitarios. De esta manera está todo ordenado y todo íntimamente relacionado para que salga el cálculo final. Y ahora un poco lo que queremos ir explicando es que, bueno, cómo ir rellenando todas estas tablas con un ejemplo práctico que se presenta en el proyecto que tenéis para descargar. ¿Cómo ha sido el proyecto el municipio que nos hemos inventado? Pues al final está basado en cómo puede ser un municipio en España de unos 50.000 habitantes, algo menos, que tiene una superficie de 1.800.000 metros cuadrados repartidos por parques urbanos de mayor o menor tamaño, pequeños jardines, un parque histórico singular que es referente en el municipio, diversos parques urbanos que rodean la ciudad, calles verdes arboladas. También llevan la gestión del equipamiento, los jardines de equipamiento público, pistas deportivas y bueno, pues un municipio que puede corresponder con mucho de lo que gestionáis vosotros en vuestro día a día. Al final tiene como 18.000 árboles, 42 áreas de infantiles y de mayores y unos 4.200 elementos de mobiliario. Pero sí que hemos querido también incluir en el estudio económico otras partidas que
pues con todo relacionado con la infraestructura verde, con servicios que poco a poco se están incluyendo en los pliegos y que se deben considerar en el día a día. Entonces, como digamos que el pliego solicitaría un software de gestión de infraestructura verde, una actualización del inventario, la redacción de un plan de fomento de la biodiversidad, hacer un estudio sobre el control de la fauna exótica, un proyecto de muros verdes, diversos informes de riesgo de arbolado, un plan de comunicación y participación ciudadana y un programa de educación ambiental para familias en fines de semana adaptado por estaciones. Bueno, estos son algunos aspectos que se ha ido viendo que se introducen en algunos pliegos, o bien que pensamos que también son cosas que se deben ir introduciendo si estamos hablando de infraestructura verde. El comunicar y participar con la ciudadanía, el hacer cosas con ellos, todo lo que es divulgación y demás, pues poco a poco se tiene que ir integrando en estos pliegos, pero además se tiene que presupuestar, porque si no, no tiene mucha lógica, porque al final se pueden terminar convirtiendo en partidas que son importantes. Entonces, todo esto lo podremos ir viendo. ¿Qué es lo primero que empezamos? Pues al final con los medios humanos, ¿no? Al fin es lo primero, como hemos visto antes, es la partida más importante, que se lleva un mayor presupuesto y es la base para saber qué necesitamos. Y cuando consideramos que cuando alguien empieza a preparar un pliego y eso tiene los medios humanos, tiene dos preguntas que se hace. Por un lado, ¿qué tenemos realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que subrogar, siguiendo todo lo que dice el convenio y demás? Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es saber qué necesitamos realmente. Luego ya veremos lo que tenemos, pero primero es más importante saber qué es lo que necesitamos y cómo habría que adecuar realmente el servicio de infraestructura verde al municipio. Para ello, bueno, pues para saber qué necesitamos, como hemos estado viendo antes, vemos que en función de las distintas tipologías tenemos un rendimiento técnico operario por hectárea y nos sale el número de operarios. ¿Vale? En la propuesta que viene de unidad técnica de operarios que presentamos en el ejemplo, se han seguido lo que venía en el manual de recomendaciones, ¿vale? Salvo la categoría de menor de 2 hectáreas, que lo hemos subido ligeramente. Y bueno, el siguiente paso complicado que se encuentra uno, que creemos que no es tan sencillo muchas veces, es ver cómo pasamos este número de operarios teórico a categorías de personal, ¿vale? ¿Qué es la propuesta que hacemos en el estudio? Pues bien, tenemos cómo hacer una configuración de cuadrillas de trabajo por tipologías de zonas verdes, de manera que haya un encargado para zonas verdes urbanas, las habituales, por así decirlo, 0,1 encargado por cada jardinero y 5 auxiliares o peones. En cambio, en parques históricos, este rendimiento, o sea, esta configuración de cuadrillas tiene que ser con menos auxiliares y peones por cada oficial jardinero. Al final requiere un trabajo más minucioso y es más importante la presencia de personal más especializado. Para zonas más periurbanas o forestales podemos cambiar esa categoría a un oficial jardinero por cada 7 auxiliares. Y en calles verdes y que haya que hacer bastante trabajo de arbolado, pues al final es un oficial jardinero por un auxiliar, de cara al manejo de los camiones, de las plataformas, la realización de las podas y demás. Entonces, esta configuración de cuadrillas nos da una proporción de tipologías de las brigadas, que luego será lo que utilicemos en nuestra tabla anterior, ¿vale? Respecto a las calles verdes con el arbolado, pues bueno, sí que hay que tener en cuenta un poco qué tipo de arbolado tenemos, si hace falta mucho riego, no hace falta mucho riego, es arbolado consolidado o ya muy arbolado que necesita una mayor gestión o algo más en intervenciones de podas por pinzados a fachada, que haga falta porque están los árboles muy pegados a la calle.
Bueno, pues aquí también tenemos cómo se ha realizado el cálculo de los árboles en función de la tipología de arbolado que hay en la ciudad. Con todo esto podemos ya meterlo en nuestra tabla que teníamos de superficie con número de operarios y nos sale directamente en el Excel cuántos técnicos encargados necesitamos, cuántos oficiales jardineros y cuántos auxiliares peones. De esta manera ya podemos configurar un poco cómo es nuestro servicio, ¿no? Y qué es lo que necesitamos. Una vez definidas estas categorías de personal, pues ya nos metemos en el apasionante mundo de las tablas de subrogación y trabajamos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que se propone? A partir de la tabla que se presentaba en el documento de guía de recomendaciones, se establecen toda la información que deben pasar las empresas para poder calcular adecuadamente los gastos de subrogación. Las tablas están ordenadas por categorías, por supuesto no tienen datos personales, y sí que se va viendo en función también de la antigüedad, pues todos los pluses que se deben de ir añadiendo en el cálculo económico. Al final la antigüedad es puede desvirtuar muchos estudios económicos si no es una variable que se tiene en cuenta. ¿Vale? Entonces, todo el cálculo de la antigüedad está relacionado con las tablas, se hace para que se haga automáticamente si se pone la fecha de antigüedad desde que está contratado el operario, y no hay que estar haciendo cálculos aparte, sale todo de manera sencilla. Como veis, aquí también hay tema de la jornada que está contratado el operario, que bueno, que esto también tendrá relación ahora con la nueva ley de todo el tema de personal y demás, pues que a lo mejor tenemos los fijos discontinuos, están trabajando un 50%, un 40%, o según las temporadas altas o bajas de los servicios. Pues bueno, con el tema en la columna de la jornada, todas estas mediciones, digamos que se pueden ir ajustando para que salga el cálculo real del coste del personal. ¿Cómo hemos hecho para calcular el salario base mensual? Pues nos hemos basado en el convenio de jardinería que está en vigor, y a partir de ahí se ha sacado una media del coste que sería según los años que sea la contratación del servicio. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto lo podemos ir viendo. Todas estas tablas están para que se rellenen de forma automática también. En principio no hay que tocar casi nada más que pequeñas celdas que están sombreadas, que se saben que están en verde, que son las únicas que deberían tocarse para poder facilitar todo el tema del cálculo. Y al final sale una tabla salarial media en función del número de años del concurso que se quiera sacar, para ya poder hacer el cálculo anual, para la base del cálculo anual para todos los años. Entonces, al final, a partir de las tablas de subrogación que nos ha pasado que se tienen y lo que sabíamos que tenía que tener el servicio, pues podemos determinar si hace falta incorporar más gente o no. En este caso, pues con los cálculos que teníamos del personal subrogado, que eran 78 personas, se han decidido contratar 5 personas más para luego, pues bueno, al final sale un total de 83, porque, bueno, técnicos había 2 y se siguen subrogando los 2, pero al final personal operativo sí que hacía falta incrementarlo en esas 5 personas. ¿Qué más? Ya a partir de esto tenemos unos costes fijos de personal, pero hay otras variables que ahora veremos que también se tienen que introducir y que se deben tener en cuenta. Como podemos ver aquí, en los costes salariales del personal nos saldría automáticamente el personal a subrogar, nos saldrían los costes salariales del personal de nueva contratación, que lo hemos separado en 2 tablas distintas también, porque pues eso, al final el tema de la antigüedad es distinto, y para saber que vienen
de fuera. Y luego tendríamos que tener en cuenta el tema de sustitución de vacaciones, si lo exige el pliego, que suele ser habitual, sustitución de horas de formación, que también se puede exigir o no, y hay que tener en cuenta el tema del absentismo. ¿Qué sabemos? Al final, el tema de sustitución de vacaciones es un 8,3%, si siempre todo el personal es un incremento del presupuesto del 8,3%. La sustitución por horas de formación, pues depende un poco la carga formativa que se plantee para el servicio y para los operarios, que puede estar entre el 2 y el 5. Y el absentismo y las bajas, bueno, esto también ASEJA lo sabe mucho mejor, pero sí que ronda entre el 6 y el 10%. Y sí que hay estudios en los que dice, pues eso, que un 8% pues sí que es un dato bastante real y que se acerca bastante a la realidad en España, ¿vale? Todo lo que es ese tema de absentismo y de bajas profesionales. Y luego estaría el tema de peligrosidad, que bueno, al final también es una partida importante al año, pues bueno, todo lo que es pluses que hay que pagar tanto por la trepa o por el uso de las plataformas, el manejo de la astilladora, o bien si se exige que se riegue en horario nocturno para el tema de no entorpecer el tráfico o cosas así, pues sí que se tiene que tener en cuenta ese plus de los operarios, de cuántos meses, cuántas jornadas, cuánto cuesta hacer eso de noche en vez de en horario habitual. Con todo esto, nos vemos que sobre el coste de lo que era el personal puro y duro a lo que es sobre los costes salariales estimados a lo que es el coste personal puro y duro, se incrementa un 23%. Si no se tienen en cuenta todas estas variables que determinan en la guía de recomendaciones y que en el ejemplo lo hemos considerado, se ve realmente la importancia de los costes. Entonces, bueno, creemos que es importante tenerlo en consideración. Y ahora os voy a pasar con mi compañero Paco, que les va a explicar todo el tema de cómo se ha hecho el cálculo de los medios materiales del servicio. Hola, ¿me oís? Buenos días a todos. Buenos días. Pues como dice mi compañera, yo voy a pasar a explicar un poco más en detalle todo lo que en el Excel está codificado con los bloques B, C, D y E, que realmente tienen que ver con todos los medios auxiliares vinculados al servicio, ya sean vehículos, maquinaria, medios materiales, instalaciones, básicamente. Voy a compartir la pantalla para seguir con la presentación en la misma. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su...? Ahora, vamos a ver. ¿Ahora lo veis? Sí, fenomenal. Bueno, pues empezamos con el apartado, siguiendo aunque ya está explicado, pero bueno, en base al inventario y a los medios humanos, el personal, claro, digamos que de ahí salen un número total de personas que tienen que desplazarse y que necesitan de maquinaria para realizar las labores. Entonces, esto tiene mucho que ver con las categorías, porque todo el mundo sabe, hay maquinaria y vehículos que solamente hay ciertas categorías que pueden manejarlo, tienen capacitación para hacerlo. Y bueno, en base a esto, digamos, se complementan las unidades en las tablas de cálculo económico ya directo. Bueno, venga. Esto es un poco lo que os estaba explicando.
aquí lo importante son las brigadas por cada tipología de labor, porque asociado a estas labores pues hay una serie de equipos. Pues no es lo mismo hacer labores de poda que hacer mantenimiento de sistemas de riego, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo entiende que los vehículos y los equipos son distintos. En cuanto a los rendimientos, que esto es importante, claro, al estar establecidas las tipologías de uso de las zonas verdes, en base a las UTEOs, las unidades técnicas de operario, digamos, esto es lo que, digamos, el cálculo más complicado o más complicado, y si se quiere llegar a un número muy fino de dimensionamiento del servicio desde el punto de vista económico, pero que bueno, ese es el hándicap que todo el que se enfrenta a elaborar un estudio económico de esta magnitud, pues tiene que asumir. Bueno, en principio, el enfoque que vamos a dar nosotros en este cálculo ficticio de una población tipo, pues digamos no hemos llegado a ese número fino total, pues claro, eso depende de cada municipio y las particulares del mismo. Como veis en estas tablas, el resumen base a la medición, pues bueno, ya nos está dando una orientación del tipo de medios mecánicos y vehículos que vamos a necesitar. Como veíais, cada zona, digamos, tipología de zona verde tiene asociado una tipología de brigada con unas categorías, y en base a esto, pues, dependiendo de la labor que haya que hacer en cada una de ellas y queda reflejado en el pliego de prescripciones técnicas, pues, digamos, establece un número orientativo de medios asociados. Voy a intentar compartir el Excel con el ejemplo concreto, porque yo creo que se va a ver mejor. Joder, se me ha ido esto, perdón. Es que es bastante interesante, no te voy a hacer mucho caso, ¿vale? O sea, es cómo hacer todos los cálculos de maquinaria, de vehículos, de Perdona, gran riego. disculpa, ¿se está oyendo, María? Sí, ¿es una pregunta o...? No, Vale, el micrófono abierto. vale. Disculpe, sigue adelante. Sigo. Pues, este es el mismo ejemplo que en el ámbito de la maquinaria, ¿no? Pues en base a esta superficie y pues para cada tipología de labor que hay que realizar, pues establece un número orientativo de los equipos auxiliares, los medios auxiliares para cada labor. En el Excel, por ejemplo, la maquinaria de broce, pues se detalla el tipo exacto y concreto de máquina, que digamos es una especie de menú con diferentes modelos y marcas y potencias, y luego ahí ya, pues estas 11, por ejemplo, en la maquinaria de broce, 11 máquinas de desbroce, pues ahí ya se puede elegir si es una desbrozadora manual de hilo o una articulada, una de tracción mecánica, ahí en función ya de las particularidades de cada municipio. Voy a intentar compartir el Excel, porque yo creo que ahí... ¿se ve ahora el Excel con los datos? Sí. Pues aquí... No, se ve la presentación. No. Sí, sigue el PowerPoint, sí. Pues esperad, que voy a intentar... A ver. Aquí.
Paco, yo creo que tienes que dejar de compartir el PowerPoint del todo, dejar de compartir. Y ahora se ve el Excel, sí. Ahora. Ahora sí se ve. Bueno, pues como veis, los apartados que os comentaba se ven en cada hoja de cálculo, están agrupados con los capítulos con las letras de la F. El apartado B es el que tiene que ver con vehículos y maquinaria. Y bueno, en la primera hoja aparece el resumen, digamos, que absorbe los datos digamos, de las subhojas de cálculo vinculadas a estos medios. Hay unas tablas de referencia para digamos, los costes vinculados a los combustibles. Esto evidentemente hay que ajustarlo a los precios de mercado y no os digo, vamos, no hago ningún comentario con lo que puede pasar con lo que hemos sufrido en el 2022. Digamos, esto a vista de contratos a 4 o 6 años, pues es un dato que hay que tener en cuenta. Está reflejado en la hoja de cálculo, ¿eh? O sea, tanto los combustibles como los lubricantes asociados a maquinaria de 2 tiempos o 4 tiempos, y también si se opta por alternativas en motores en GLP, en gas licuado de petróleo, también se podría hacer. Lo que pasa es que esto no está disponible en todo el territorio a GNC. Bueno, ahí ya, dependiendo de cada provincia, cada municipio, pues se puede proponer una solución u otra. Esto igual se ve muy pequeño en la pantalla, pero como veis es una tabla extensa en el que se agrupan los medios, en este caso vehículos, por tipología, de camiones entre 8.000 y 30.000 kilos, furgones, furgonetas, turismos y todoterrenos, y luego vehículos multiusos, varios. Pues bueno, se ha hecho una selección, digamos, de lo que hay disponible en el mercado, también teniendo en cuenta pues que al final los sistemas de tracción, pues el estándar, el que permite unos rendimientos más elevados, sigue siendo el diésel o el GLP, digamos lo que está más extendido en el mercado. Y bueno, también se tienen en cuenta vehículos híbridos y eléctricos, porque hay digamos, modelos y para según qué municipio y qué labor, también se pueden incorporar con unos buenos rendimientos. Aquí, para el cálculo económico, se ha incluido, bueno, el valor de mercado en compra, el periodo de amortización, según las tablas, que en algunos casos, como podéis entender, hay vehículos pesados que no se van a amortizar en un contrato de 4 o 6 años, pero sí hay vehículos pequeños, multiusos, que igual el periodo de amortización es de 4 años. Entonces, bueno, también se tiene en cuenta en los costes financieros, y se ha añadido una pestaña, digamos, una tendencia de mercado, y hay algunos modelos que digamos que es la opción más rentable, digamos, el precio, digamos, mensual en modalidad de renting. Hay furgonetas o turismos que el mantenimiento incluido dentro de una cuota de renting igual permite, digamos, abaratar costes. También se puede hacer el cálculo en base a esa modalidad de adquisición. En la maquinaria, exactamente lo mismo. En este caso está agrupado por tipología de labor y se ha desarrollado un menú de distintos modelos y tipos de máquina con diferentes rendimientos y capacidades de trabajo, que bueno, esto ya es un poco elegir, pues, siguiendo el ejemplo de las 12 o 14 máquinas de desbroce, pues en este caso pues ya hay que decidir si digamos, todo el municipio se puede mantener con máquinas, digamos, de alto rendimiento y una gran anchura de corte, o bueno, o hay que hacer un servicio mixto
manuales, digamos, de broce manual con hilo y de broce con cuchilla. Bueno, eso ya es un poco afinar en el número total. Aquí exactamente lo mismo. Y aquí igual tiene más relevancia el tema de las amortizaciones, porque hay máquinas que en un contrato de 4 años se amortizan sin problemas. En 6 años de contrato hay algunas que igual toca sustituir, pero también hay maquinarias que la estimación de amortizaciones en 2 años, sobre todo en labores de poda, maquinaria con un uso continuo, posiblemente se amorticen antes de la finalización del propio contrato a 4 años. El siguiente apartado, que es el grupo, el capítulo C, que tiene que ver con todo el tema de útiles herramientas, el utillaje y lo que es vestuario y equipos de protección. Como veis, encabeza la tabla, la hoja de cálculo, un resumen de los costes por capítulos, y según nos metemos en cada una de las solapas, pues, por ejemplo, para que sea sencillo el cálculo. En este caso, para una plantilla de 80 operarios, digamos, que van a realizar labores, digamos, operarios de campo, se estima, digamos, una cantidad de unidades de cada, por ejemplo, en el vestuario, que además por convenio, digamos, hay que hacer una entrega de vestuario de verano y otra de invierno, pues, digamos, te hace el cálculo total del coste para esta partida. En el apartado de prevención de riesgos, exactamente lo mismo. Aquí, para una plantilla tipo de 80 operarios, la estimación, porque, digamos, hay mucho consumible que prácticamente es de usar y tirar, o que tiene muy poca vida útil, ¿no? Pues aquí, digamos, ha hecho una estimación por cada 10 operarios, una serie de unidades para cada partida. Eso se entiende fácilmente, por ejemplo, los protectores auditivos, que, pues bueno, pues se entiende que en una plantilla de 80 operarios es necesario 80 equipos de protección auditiva, y que además se entiende que en un periodo de 2 años seguramente que hay que sustituirlos porque o se han roto o se han perdido. Eso, digamos, las empresas que prestan servicios son conscientes de esta situación. Con el tema de los tratamientos, exactamente lo mismo. En este caso, se plantea una vida útil de 6 meses para cada tipología. Esto también se puede, digamos, jugar con ello, ajustar, pero bueno, digamos, hemos hecho un planteamiento general que yo creo que cubre suficientemente la casuística de un servicio de estas características. En cuanto a utillaje, pues hemos planteado la misma correlación, ¿no? Por pues una serie de herramientas por cada 10 operarios, en el que también se ha agrupado pues lo que son labores de jardinería, limpieza, poda y utillaje en general. Esto es una referencia así general, en el que, pues bueno, pues solamente cambiando el número de operarios vinculados a este servicio, te recalcula todos los costes asociados a este capítulo. El apartado D, que tiene que ver con las propias instalaciones del servicio, es decir, donde los cantones, donde se van a ubicar el almacén, los vestuarios, el parking de vehículos, pues aquí se ha tenido en cuenta pues, un supuesto, pero que puede variar. Hay municipios que pueden tener los propios cantones a disposición del servicio por ciertos motivos, y en otros casos la empresa contratista está obligada a asumir un alquiler de una instalación que además puede que tenga que reformarla. Entonces, aquí también se ha tenido en cuenta.
bueno, pues es muy sencillo esta parte del estudio económico, pero hay que tener en cuenta los costes reales de mercado del municipio. O si, por ejemplo, si en el municipio, por circunstancias, no hay disponibilidad de unas instalaciones que puedan soportar el dimensionamiento de esta infraestructura, pues hay que establecer un radio mínimo digamos, de lejanía al municipio para digamos, garantizar que los equipos y el personal están en unas condiciones óptimas para poder prestar el mantenimiento. Pues ahí, evidentemente, en base a la superficie, pues habrá un precio por metro cuadrado y luego, si se tiene en cuenta pues un acondicionamiento porque sea necesario, se calcula. Aquí quiero hacer un pequeño inciso y que tiene bastante importancia, sobre todo a futuro, y tiene que ver con el tema de la recarga eléctrica. No sé si llegáis a verlo por el tamaño, pero bueno, aquí en obras de acondicionamiento de la nave principal se han estimado un coste unitario de 35.000 euros. Esto puede ser mucho, por ejemplo, para habilitar unos vestuarios, pero igual es poco para, digamos, modificar el contrato de potencia e instalación eléctrica para garantizar la recarga de una flota de 8 vehículos eléctricos, turismo, furgonetas, más una maquinaria eléctrica que todos los días y en un horario concreto que es nocturno tiene que asumir por potencia esa carga. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando se redactan los pliegos y se exige este tipo de maquinaria y vehículos puede suponer un inconveniente. El último apartado, que es el grupo E, que tiene que ver con todo lo que son los medios materiales, es decir, los consumibles que son necesarios pues, para mantener el nivel de vitalidad y sanidad de los elementos vegetales. Exactamente como el resto de apartados, el cuadro resumen se divide entre tratamientos fitosanitarios y materias primas en general para pues, el resto de labores. Aquí os voy a hacer también otro inciso porque siempre me gusta señalarlo, porque creo que es importante. En los servicios de mantenimiento, los pliegos de prescripciones técnicas, digamos, abarcan el cumplimiento de una serie de labores, de prestaciones, que algunas están bajo el paraguas de una normativa y una legislación a cumplir. Y yo, para mí, hay tres apartados que son fundamentales, imprescindibles, que es el tema de la gestión integral de plagas, todo el tema de los fitosanitarios. Si se incluye en el contrato el mantenimiento de áreas infantiles, la normativa de certificación de áreas infantiles para evitar riesgos y accidentes. Y luego también está la normativa de control de legionela, que para todos los elementos de agua, y en esto también se incluye los sistemas de riego, en los que hay difusión de agua y pulverización de agua, también hay que aplicarlo. Máxime si además en el municipio hay acometidas de agua reutilizada. Estos tres grupos, claro, estamos hablando de cumplir legislación. Entonces, aquí los números yo creo que es importante que se tengan muy en cuenta porque ahora lo veréis, hay asociados una serie de costes que no son despreciables y que además son obligados por el propio cumplimiento de la legislación. Luego hay otro cuarto bloque, que es el de la gestión del riesgo en el arbolado, que realmente no está, digamos, cubierta por una legislación de obligado cumplimiento, pero que hay que tener en cuenta porque el no gestionar el riesgo en el arbolado puede causar a medio plazo, ya no digo a largo, a medio plazo, ya hemos tenido varios ejemplos de daños a personales importantes.
Entonces, esos 4 bloques yo creo que es importante no pasarlos por alto a la hora de calcular costes en un servicio. Entonces, en cuanto a materias primas, aquí, bueno, hemos hecho 4 grupos. Uno que tiene que ver con todo el tema de inertes, material inerte para aterrizos y caminos y todo el apartado de abonados. Aquí esto sale directamente el cálculo en base a la medición que tengamos de inventario, con unas dosis y un precio por kilogramo o por metro cúbico de material. Este es sencillo de calcular. En cuanto a las plantas, lo que es el apartado vegetal, claro, si es obligado la reproducción de flor de temporada, hay que tenerlo en cuenta, las unidades y la densidad que se quiere mantener en el municipio, si es 2 cambios anuales o 3, o algún evento especial, eso hay que dimensionarlo. Y en cuanto al tema de semillas para cespitosas y praderas, pues si se estima un recebo o una reposición de superficie anual obligada, pues también se debe tener en cuenta. En los riegos siempre es una partida que se tiene, digamos, un poco, o sea, no se le presta atención, pero bueno, los efectos del vandalismo y la reparación de los sistemas de riego es una partida que también conviene tener en cuenta. Y bueno, el último apartado aquí, digamos, se ha intentado englobar todo lo que queda fuera de los 3 anteriores y que aquí también me gusta hacer otro pequeño inciso, porque esto, digamos, se puede gestionar desde el propio servicio de mantenimiento como un mantenimiento ordinario. Entonces hay que calcularlo y suele ser complicado su cálculo en alguno de los puntos, pero también se puede gestionar a partir de una partida presupuestaria de canon de obra o canon de mantenimiento extraordinario, es decir, que se paga por medición. Entonces, esto se entiende fácilmente con el mantenimiento de los bancos. Una cosa es reparar un banco por vandalismo y otra cosa es obligar por pliego a que se repinte o se barnice 2 veces al año la totalidad de los bancos o el 50% X. Las papeleras exactamente lo mismo. En el tema de áreas de juegos infantiles se ha reflejado lo que es la certificación del área y eso supone 2 cosas. Una, pagar el certificado a una empresa externa acreditada para que te lo valide, pero también poner digamos, en apto ese área. Es decir, hay que hacer una serie de mantenimientos y reparaciones continuas que también hay que tener en cuenta. Esto se entiende también muy bien si se puede llevar a cabo y dimensionar dentro del mantenimiento ordinario o pagarlo cada vez que se realice como mantenimiento extraordinario, como canon extraordinario. Eso ya es a criterio de los técnicos. Se ha separado lo que es la certificación de los equipos de la disposición y el recebo de las áreas de juego. Todas las que tienen areneros como superficie de amortiguación, pues ahí también hay una labor asociada anual que también se puede tener en cuenta. Como último punto está el recebo de caminos y el mantenimiento de fuentes ornamentales. También es importante decir, hay municipios que la gestión de las fuentes ornamentales queda fuera del contrato de mantenimiento de zonas verdes, al igual que las áreas infantiles o el mobiliario. Pues esto, dependiendo de la modalidad de licitación que tenga cada municipio, todo este bloque lo podría sacar del cálculo porque se lo lleva, digamos, a otro contrato. En cuanto al tema de gestión integral de plagas, claro, aquí con el objetivo de 0 utilización de productos químicos, pues estamos obligados por ley. O sea, esto no es que sea, digamos, un planteamiento digamos, profesional o ¿no? Que por ley, digamos, el objetivo es el objetivo, ya los productos fitosanitarios químicos para uso público en zona pública prácticamente es 0. O sea, no hay en el mercado ya autorizados para realizar tratamientos como se hacían en años atrás. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido reflejar pues,
los productos, los sistemas, de forma muy resumida a los que se podría recurrir para hacer, digamos, un mantenimiento integral de plagas, desde medidas culturales a controles biológicos y, bueno, insecticidas a través de la endoterapia, que sí es posible, o de productos como el jabón potásico, pues para el control de las plagas más extendidas, que pues, es la de pulgón. En cuanto a herbicidas, pues tampoco es que esté autorizado, pero si hubiese que hacer algún tratamiento herbicida, pues bueno, el ácido acético, en algunos casos, en algunas zonas, pues digamos, está ahí en el límite de lo permitido, pero bueno, pues digamos, esto es una tabla como a la que se puede recurrir y puede ser muy sencilla o muy complicada. Porque, digamos, esto es un apartado de la gestión de zonas verdes que, digamos, que está en los inicios del desarrollo como gestión integral, abandonando, digamos, el sistema convencional de tratamiento con productos químicos que se hacía en los últimos años. Y bueno, hasta aquí, digamos, es el resumen de estos 4 apartados, estos 4 bloques. Y ahora, bueno, ya doy paso a mi compañera María para que, digamos, os explique cómo quedaría, digamos, el resumen del estudio económico ya completo. Vale, gracias, Paco. Sí. Pues ya vamos a por el último bloque de... ¿Veis la presentación, no, verdad? No, te he hecho presentadora. No sé qué. Vale, sí que he hecho... A ver. Un momento. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, gracias. Pues ya vamos a por el último bloque de cálculos de costes, que es otros costes, pero al final, pues bueno, es un capítulo que va cogiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque a medida que íbamos avanzando con el proyecto, sí que nos iban surgiendo cosas que había que considerar o partidas que habría que tener en cuenta que en un primer momento no habíamos considerado. Entonces, sí que hay una pestaña que calcula los equipos tecnológicos y licencias informáticas. Al final es una cuantía importante y que sí que está relacionado pues al número de vehículos que hay, al número de administrativos, personal técnico y demás. A día de hoy, si se tiende a digitalizar la información, a que se vaya cogiendo los partes, todo lo que es lo que realizan las brigadas, van guardando directamente sobre dispositivos de smartphone o tablet, pues hay que presupuestarlos para que se trabaje con ello. Bueno, pues todo aquí viene un poco como con los medios materiales, cuántos harían falta asociados al número de personal. Luego también tenemos todo tema de aplicaciones informáticas que puedan resultar necesarias, incluso pues si se solicita el software de gestión de infraestructura verde, pues cuánto puede costar. Respecto a los inventarios, también hay lo que sería para poder calcular aproximadamente lo que sería una revisión del inventario, bien dar de alta posiciones arboladas o zonas verdes, mobiliario, juegos infantiles y demás. Digamos que todo está presupuestado como coste y entraríamos en esta categoría que digamos que es más nueva, que es con el tema de servicios profesionales. Aquí que hemos metido, pues se ha hecho un estudio económico de todo lo que os comentaba al principio del ejemplo, ¿vale? De todo lo que se tiene que hacer. ¿Cómo se hacen estos cálculos? Pues hemos puesto 2 ejemplos. Ejemplos de que se hace por cálculo de número de horas con coste horario y lo que pueda costar
al año hacer ese trabajo, o bien porque se ha pedido un presupuesto a empresas especializadas sobre qué importe tiene ese tipo de trabajos. Entonces vemos la redacción del plan de fomento de biodiversidad, se calcula como costes unitarios por costes horarios de personal, y en cambio el control de la fauna exótica es directamente el coste. Un poco se ha ido haciendo distintos ejemplos para que os puedan valer a la hora de poder presupuestar vuestros propios servicios de conservación. Y bueno, al final sí que todas las cosas que hemos metido de más de cara a eso, a participación ciudadana, colaboraciones, a otro tipo de estudios y demás, sí que alcanza un importe importante, valga la redundancia, de cara al presupuesto anual, como luego veremos. ¿Vale? Y luego ya, pues otros costes que se meten, la póliza anual, seguro de responsabilidad civil, canon de vertidos. Incluso se ha llegado a considerar pues el tema de equipos de apoyo, jardinería, pues cuando son las fiestas del municipio, cabalgatas, días especiales de los ayuntamientos, pues bueno, al final siempre hay que hacer un refuerzo tanto de plantaciones como de limpieza, pues bueno, sí que se tiene en cuenta para los costes del servicio anual. Y tendríamos el resumen, pues al final, fijaos que la partida de otros costes son 248.000 euros, que al final es un porcentaje que a lo mejor es lo mismo que medios materiales y las naves, que el otro tenemos muy claro que siempre hay que calcularlo, y estas partidas siempre se quedan un poco más en el aire. Como comentaba Paco, también está la parte de, por un lado están los medios materiales que sí que van dentro del canon, y aquí consideraríamos todos los medios que van por medición o por suministro, con mediciones estimadas, y que en función de que luego se vayan necesitando, se podrán, se irán pagando a las empresas por medio de las certificaciones que se vayan haciendo. ¿Vale? Vienen ejemplos, pues bueno, tanto de suministro de elementos vegetales, se estima que puedan ser 100 unidades en contenedor, 80 en cepellón, arbustos, cuántos pueden ser al año. Bueno, pues aquí veis un poco el ejemplo que se ha puesto. Y ya por último, digamos que si llegamos a esta parte del Excel, lo bueno es que ya viene todo solo relleno, pero es gracias a todas las pestañas que hemos ido rellenando. Y aquí podemos ver ya cuánto cuesta realmente nuestro servicio por un año, ¿no? Tenemos costes de personal, costes de vehículos y maquinaria, costes de vestuario, locales, materiales y otros costes. Al final veis que el porcentaje está más o menos dentro de los porcentajes que presentó Enrique entre qué debe estar, pero hay partidas que están a lo mejor en la parte más inferior del rango y otras que están en la parte más superior, pues acorde al municipio y acorde a las necesidades que hemos planteado para el servicio. En este caso, pues bueno, también variables con las que se puede jugar, digamos, son gastos generales y beneficio industrial, que todo esto en el documento de recomendaciones se trata, y en el de dudas y preguntas frecuentes también, de en qué porcentajes debe ir. Y asignamos un canon anual a conservación y un canon anual a limpieza, que también, bueno, pues esto, como comentaban antes, se debe adaptar un poco a las necesidades del municipio, de lo que se dediquen a tareas de limpieza propiamente dichas, o a lo mejor la limpieza va por otro lado, que no tiene, que realmente solo toca recogida de papeleras y poco más. Pues bueno, al final eso influye, o si está la recogida de la hoja, pues tiene una carga más importante limpieza. Al final todo eso pues varía estos costes. Y ya sin tocar nada, con todo lo que hemos estado trabajando anteriormente, digamos que se rellena lo que sería el presupuesto base de licitación. Con esta información que se ha ido rellenando, todo lo podríamos ir, se rellenan los documentos de Word que comentábamos antes, y tenemos ya perfectamente el estudio económico
cuadrado con las necesidades que nos va a pedir pues la gente de contratación o todos los que llevan el tema de sacar los pliegos, pues esta es la información que necesitan, determinando los costes directos, los costes indirectos y de cara a las prórrogas, pues cuánto podría ser los incrementos anuales, que se estima por medio de porcentaje, y las modificaciones previstas pues en base a un porcentaje que también pues, se determina en función del municipio. Y así tendríamos el coste, el precio base de licitación y el valor estimado del contrato, que es lo que siempre nos piden con los pliegos. Y bueno, una de las dudas que siempre había, eso, con el tema de los costes directos, indirectos, también viene en el documento. Y sí que, bueno, con costes directos son los costes reales del servicio y costes indirectos se sacan de lo que corresponde a gastos generales y beneficios industriales. Todo aquello que viene que aportan las empresas, pero que no están dedicados 100% al mantenimiento del servicio, como pueda ser a lo mejor un tema de recursos humanos o de control dependiendo del tamaño del servicio, de tema de calidad y seguridad y salud, pues bueno, todo ese tipo de costes serían ya tema de costes indirectos si no hay personal específicamente dedicado para ello en el servicio. Y ya está. Yo creo que hemos ido más rápido que en la anterior sesión, pero bueno, 11:30, justo. La vamos con precisión británica. Bueno, pues muchísimas gracias Enrique, María y Francisco. Paco, me han dicho que te llame. Vamos a abrir un turno de preguntas y de resolución de dudas. Podéis intervenir verbalmente y hacer las preguntas o podéis escribirlas por el chat y en ese caso yo mismo las leeré. Por ahora yo estoy revisando el chat y bueno, lo único que nos han comentado es que desde el Ayuntamiento de Almería que les ha parecido muy, muy útil toda la herramienta y nada más. Entonces, si alguien quiere intervenir, pues adelante. Hola, buenas. Buenas, adelante. Soy Carmen del Ayuntamiento de Alcorcón. Bueno, en algunas cosas que he ido apuntando, luego se han ido aclarando. O sea, la única que me queda un poco es sobre, bueno, tenemos un requerimiento sobre la analítica y la desinfección de las redes de riego, sobre todo cuando son regeneradas. Entonces, estos serían cálculos indirectos o porque entiendo que puede llegar a ser un coste importante. Sí, he hecho el comentario porque, claro, es que hay legislación de obligado cumplimiento. Entonces, para mí, esos son costes directos. Hay que estimarlos porque el no estimarlos se puede llevar a incurrir en... Yo creo que todo lo que tenga que ver con legislación, en este caso, la importante es la que tiene que ver con la control de Legionela, porque en áreas infantiles es una norma europea, no tiene rango de ley ni orden, y en la gestión integral de plagas lo único que te limita es el uso de unos productos químicos. Entonces, pero claro, en el de control Legionela, ahí sí que hay que poner unos medios y unas analíticas para dar cumplimiento a esa orden. Entonces, sí habría que tenerlo en cuenta. Vale. En fuentes es muy sencillo, en las redes de riego no es tan sencillo. Claro, es que tal cual lo están planteando es que habría que analizar en cada uno de los elementos de riego. Yo creo que con un muestreo en distintas partes de un parque, etcétera, pues yo creo que sería suficiente, pero no está lo suficientemente claro. Siempre te pueden decir, claro. Es que no... yo digo siempre, cuando hay ambigüedad, al menos tienes que tener registro de que estás haciendo una gestión para dar cumplimiento a esa ley. O sea, y el primer paso es al menos dimensionarlo en el estudio económico, que si no, tenerlo en cuenta los pliegos, claro, los pliegos también tienen que estar reflejados. Sí, y tenía otra cosa, vale, seguros. No sé si es que en algún punto me puede haber perdido seguros o indemnizaciones. Con el tema del seguro, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio
y desde mi punto de vista, normalmente está cubierto dentro del apartado de indirectos y gastos generales. Digamos, la póliza de seguros es general para toda la empresa y yo entiendo que son están vinculados a los indirectos. Lo que pasa es que luego también es verdad que puede haber, creo que en la anterior sesión lo comentó el abogado de ASEJA, creo, que bueno, que hay para el tema de vandalismo y demás, también se puede suscribir pólizas, pero claro, esas pólizas para dar cobertura, vamos, son inabarcables desde el punto de vista económico. Tremendo ya. El coste es, pero bueno, se pueden tener en cuenta una serie de pólizas directas para ciertas labores o ciertos elementos singulares o relevantes del servicio. Pero ya cada empresa, si el pliego recoge que cualquier daño o reposición es obligada de todo lo que está inventariado, pues hasta las empresas tendrán que tenerlo en cuenta. Lo más que es verdad que, por mi experiencia, o asumes una franquicia en una póliza de este tipo, o si no es inasumible desde el punto de vista económico. Y la franquicia, en cuanto ya le pongas 500, 1.000 euros, prácticamente todas las reparaciones menores las asume el servicio y ya sabemos todos que no son pocas. Gracias. Si quieres, por alusiones, perdona, soy Javier Sigüenza, secretario general de ASEJA. Como comenté el otro día este tema. A ver, lo que yo quise decir es que, lógicamente, los seguros son una parte del coste y que hay distintos tipos de seguros, ¿no? Y va a depender de lo que se diga en la licitación. Hay seguros de responsabilidad civil genéricos que en efecto son indirectos, pero si se establece unos seguros específicos para cuestiones concretas del servicio, esos son costes perfectamente directos. En ese caso, los que específicamente sean. Lo del vandalismo que surgió en la anterior jornada, bueno, es que esto es habitual en otros servicios que tengas que hacer el vandalismo. Entonces, ahí ya depende, pero se suele cuantificar una cantidad en base a las primas que ciertas compañías ofrecen, muchas veces, como bien ha dicho Paco, pues con algún tipo de franquicia, pero bueno, que asegurable es decir, el vandalismo, bueno, es difícil, pero asegurable es, y hay compañías especializadas en ello que lo aseguran. Pensemos no solamente en infraestructura verde, pensemos también en todo lo que es el mobiliario urbano, en todo lo que es el alumbrado público, que estamos desgraciadamente acostumbrados a estas cuestiones, o incluso las pólizas de seguro de vandalismo que tienen los distintos comercios. O sea que por hacer se puede hacer. Cuantificarlo, hombre, si tú recoges en el pliego que tienes que hacerte cargo de todas las reposiciones, etcétera, etcétera, en caso de vandalismo, pues yo entiendo que eso es una parte del servicio, ¿no? Y por lo tanto, pues valorar aproximadamente, porque en efecto, como bien ha dicho Paco, no es fácil. Muy bien. Están ya saliendo preguntas en el chat, las voy a ir leyendo. Buenos días, tengo una pregunta sobre el tema de la subrogación que no sé si entra en el contenido de esta jornada. ¿El personal que realiza únicamente el servicio de mantenimiento de juegos infantiles es subrogable a día de hoy? Javier, no sé si tú sabes. No te oímos, Javier. No sé si estás hablando. Estaba desactivando. A ver, la subrogación viene regulada en el convenio colectivo, entonces habrá que ver a lo que se recoge en el convenio colectivo si encaja dentro de los servicios que viene el convenio colectivo y si encaja en los plazos y tiempos que vienen recogidos en el convenio colectivo. Es decir, no es porque haga una cosa o haga otra. Es decir, si tú estás sometido al convenio colectivo de jardinería, como es en este caso, y estableces o te ves lo que es, vamos, es que se regula con un detalle exhaustivo en el artículo 45. Entonces, aquí viene qué personal es subrogable. Es decir, todas las actividades propias, etcétera, etcétera, de unos plazos, unos tiempos, y por lo tanto la subrogación existe. ¿Qué tipo de contrato se tiene en el personal que hace esas regulaciones? Bueno, pues viene regulado expresamente. Entonces, no es tanto por el trabajo que se haga, sino porque encaje o no encaje dentro de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas, no, 10, 8, 9, 10 hojas que regulan la subrogación en el convenio colectivo estatal. Que ahí es donde dice qué personal se subroga, cómo se subroga, cuándo se subroga. Muy bien, a ver.
Los costes van relacionados con los requerimientos de los pliegos técnicos, los cuales deben estar adaptados a la nueva filosofía en la infraestructura verde. ¿Tenemos posibilidad de tener modelos actualizados de pliego de prescripciones técnicas? A ver, esto lo vamos a contestar nosotros. Con modelos actualizados no sé a qué te refieres. Nosotros tenemos antes de este proyecto, hicimos otro proyecto que es el de recomendaciones para la contratación de los servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde. Perdón, a ver quién me estaba preguntando esto. Arsenio. Arsenio, acabo de poner el link a ese proyecto, que lo hicimos ya hace 2 años. Yo creo que es lo más actualizado que puedes encontrar, pero no sé si ese sería lo más actualizado que nosotros sabemos, pero... Perdón, Eduardo, igual hay algunos ejemplos de las últimas licitaciones. Yo así de memoria ahora mismo podría citar el del Ayuntamiento de Zaragoza. El último concurso, la verdad es que está bastante completo. Claro, pero a ver, yo es que tenéis que entender que los municipios no nos enviáis vuestra documentación cuando la sacáis, con lo cual desde la FED no la tenemos. Entonces, no podemos pasaros esa documentación. De todas maneras, lo que ha dicho Enrique es el caso concreto de Zaragoza, eso no es un modelo. Lo más parecido que tenemos un modelo actualizado es lo que viene en el proyecto que he puesto a Arsenio. No sé si con esto te sirve. Voy a seguir y me contestas por el chat o verbalmente, lo que prefieras. A ver, me parece muy interesante la presentación. Vale. Juan del Ayuntamiento de Vélez, Málaga. La enhorabuena. ¿Y cómo se puede disponer de los archivos Excel a los cuales se alude en la exposición? Vale, esto ya lo hemos puesto antes. Es el proyecto. Espera un momento, voy a volver a poner el link, porque como me he ido al anterior, os pongo nuevamente el link de donde vienen todos los documentos que conforman el proyecto actual. Estamos viendo ahora el del estudio económico y ahí podéis descargarlo. Continúo. ¿Entra en el de jardinería o de la construcción? Sonia, eso va a depender del convenio en concreto. Corrígeme si supongo que se refería a la pregunta de los juegos infantiles. Pues si es el mantenimiento de los juegos infantiles y las zonas verdes, son actividades que entran en jardinería. Si alguien considera que son en construcción, pues nada, que lo justifique, que pague el doble y así nosotros encantado. Vale, Esteban, por supuesto que puedes hacer una pregunta en directo. Adelante. Si eso me he puesto leer las que había en el chat. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Esteban del Ayuntamiento de Majadahonda. Es en cuanto a una tipología del inventario. Se ha hablado de calles verdes arboladas y se habla en metros cuadrados. En otro momento de la presentación ponía que se quitaría la superficie de la calzada. Cuando estamos hablando de... ¿Estamos midiendo la superficie de aceras? Porque entiendo que si hay una mediana que es ajardinada por césped o otra tipología, vale, pero si no tuviésemos mediana y yo tengo una calle de mi municipio en la que solo hay árboles en alineación, ¿tendría que medir la superficie de la acera a la hora de inventario? No. O sea, al final es el tema de las tipologías es en función de cómo se definan. O sea, el tema de calles verdes surge un poco porque el tema de alcorques vivos, que se va poniendo vegetación asociada a los alcorques para el trabajo. Entonces, hay veces que es muy difícil, según cómo se haga el inventario, la información que se disponga, se tiene la superficie de la calle y entonces nosotros en el cálculo sí que hemos cogido un porcentaje de esa superficie de la calle, no se ha tenido en cuenta las aceras, ni mucho menos. En cambio sí que hay veces, pues a lo mejor se puede sacar por el alcorque, si son alcorques, pues se saca por número de árboles y ya está. O sea, eso un poco es ajustarlo a las necesidades del municipio. Nosotros como eso nos hemos basado en el libro de la guía de recomendaciones que hablaba de calles verdes y lo trataba como superficies, pues hemos seguido trabajando en ese sentido y lo hemos ajustado para el inventario, pero al final en el estudio económico de cada uno
se puede calcular esa superficie bien como dices, porque se sabe lo que miden las medianas y los alcorques y ya sumar eso, o bien como un porcentaje estimado si no tenemos esas mediciones porque no tenemos ese dato de inventario. Se pueden utilizar como mejor le venga. Incluso entonces podríamos, para ser un poco más fino, podríamos hablar de superficie de alcorques en el caso de que tuviésemos alcorques vivos y luego tratar de forma individual al arbolado en medición, porque... También. Vale. Sí, eso no habría ningún problema. Vale. Gracias. Nada. Perfecto. Ahora mismo no hay ninguna otra pregunta en el chat. Si queréis intervenir verbalmente para preguntar alguna cuestión. ¿No? ¿Nadie se anima? Debe ser que como es la segunda jornada ya lo vamos teniendo más claro. El objetivo final de estas jornadas es que no haya ninguna pregunta. O sea que vamos avanzando. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a ir cerrando la jornada. Os informo de que, por supuesto, esta línea de trabajo la tenemos abierta, tanto lo que es todo lo de infraestructura verde como en concreto el desarrollo de este proyecto de estudio económico. Pensamos hacer más jornadas. Lo que pasa es que ya no vamos a dejar este formato de explicación general de lo que es el proyecto y entrar en cuestiones más concretas. Entonces, os invito a que escribáis un correo a red.biodiversidad@fem.es si tenéis alguna cuestión que queréis que abordemos en la siguiente jornada más en concreto, porque iremos a, no sé, una parte del Excel que no entendéis o tenéis dudas o cualquiera de estos aspectos. Entonces, digamos que la siguiente jornada pensamos que fuese bastante más concreta y pues, si queréis hacernos partícipes de alguna cuestión que queréis que abordemos, nos escribís un correo a red.biodiversidad@fem.es. Y por nuestra parte, pues muchísimas gracias nuevamente a Enrique, a María y a Paco por vuestro trabajo. Y te doy la palabra también a Javier para que se despida a él. No sé si está por aquí porque el pobre está hoy liado. No, hola. No estoy. No, liado no, estoy de mudanza, que es lo peor que se puede tener. Entonces, por eso, Vale. después de 23 años de despacho me tengo que mudar. Entonces, no es que esté liado, es que no vivo en mí. O sea que nada, si solamente, pues nada, encantado de que los mensajes que se leen en el chat, la verdad es que son una gozada y una alegría, pues ver que todos son agradecimientos y que creo que, por lo tanto, no sé, Eduardo, que por lo menos en lo que nos atañe a vosotros y a nosotros, a FEM Viaseja, vamos acertando, y a PJP, vamos acertando en los temas que vamos abordando y agradecer a Tecnigral pues su excelente trabajo, ¿no? Y también anticipar que esto no es el final. Como dice Eduardo, habrá más jornadas y habrá más proyectos que esperamos que en la siguiente a lo mejor hasta se puede dar, ¿no? Un poco una primicia, ¿no? Del siguiente proyecto que abordaremos. Por lo tanto, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Sí, bueno, sí que os adelanto que el mes de mayo, por respeto a las elecciones, no haremos jornada, porque sabemos que todos los técnicos estarán las cosas muy revueltas, así que supongo que haremos una jornada una vez pase el caos de las elecciones en junio, una jornadita antes del verano. Y por nuestra parte, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Respondo a María, sí se puede volver a ver la jornada. En los próximos días os enviaremos un correo electrónico con las ponencias que han presentado de Tecnigral y con la grabación de la jornada, por si queréis revisarlo. Danos unos días para que lo cerremos. Espero que al final de la semana os lo podamos enviar. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Adiós.